Antes de avanzar, me gustaría hacer una pequeña aclaración de algo que yo expliqué o pensé que había explicado en la clase pasada y creo que no quedó muy claro. Me baso en que no quedó muy claro porque hubo muchos comentarios. Yo puse el video en YouTube, entonces hubo muchos comentarios ahí que me parece que hubo un detalle que quizás yo no me expresé como corresponde o lo que sea. Así que aprovecho para aclararlo. En la clase pasada hablamos un poco, no era el objetivo ni nada por el estilo, pero se habló un poco sobre Breslov y otras, y Chabad y Breslov y qué sé yo. Y quizás sonó de mis ideas y mis frases, etcétera, que yo no concuerdo con Breslov o con las ideas que plantea Hasidut de Breslov, etcétera, y esto es totalmente incorrecto. Yo sí estoy de acuerdo y no tengo nada negativo, Dios libre y guarde, que decir de toda la filosofía, forma de pensar, ideas. De hecho, la palabra filosofía es una mala palabra y particularmente para el pensamiento hasídico de Breslov. Pero el Rebbe Nachman estaba muy en contra de la filosofía. Pero sea como fuere, no tengo nada, has v'sholem, Dios libre y guarde, nada negativo para decir sobre los escritos o sobre las ideas y frases y enseñanzas del Rebbe Nachman de Breslov, planteadas por el Rebbe Nosson de Breslov, y todo lo que haya escrito al respecto de lo que él haya dicho, hecho, etcétera, etcétera, es todo kosher 100%, es todo correcto 100%. Que yo no lo estudie asiduamente, sino que lo use como alguna referencia y alguna otra cosa, eso es una cuestión mía por mi propia pertenencia a un movimiento en particular que es Chabad, y está bien, y cada uno pertenece a su movimiento, y no solamente esto tiene que ver con Chabad, sino que cualquier Josid, cualquier seguidor de otra forma de pensar simplemente sigue a sus rebeim, a sus rebes, a sus líderes, a sus guías, etc. Y cada uno, como se dice, cada loco con su tema, cada uno con la suya, y está bien, siempre y cuando sea kosher, siempre y cuando sea adecuado y apropiado, y está bien, y Breslov es 100% kosher. Ahora bien, dicho esto, ¿a qué me estaba refiriendo la clase pasada? Como en todas las cosas en la vida, hay formas de interpretar, formas de no solamente interpretar, sino de aplicar también. La mayoría, diría yo, quizás no todo, habría que analizarlo para ser más preciso, pero la mayoría de las enseñanzas de Breslov que aparecen en internet, en YouTube, etcétera, están pasadas a través de los anteojos, como quien dice, a través de la interpretación, de la aplicación del rabino Arush y de sus seguidores. Esto yo particularmente no comparto, pero no quiere decir no comparto con Breslov. Esto es lo que creo que se entendió mal en la charla pasada. No quiere decir que yo no comparta con Breslov. Que lo estudie o no lo estudie es otra cuestión, porque yo soy Chabad y estudio las cosas de Chabad. Tenemos más de 10.000, literalmente, discursos hasídicos, miles de charlas y horas del Rebbe hablando y explicando cosas. Tengo mucho para estudiar, gracias a Dios. No hice ni una pizca de todo lo que hay para estudiar. No estudié prácticamente nada. Entonces hay mucho para estudiar y me siento, digamos, pleno y contento y feliz con lo que tengo para estudiar. Y estoy bien. Como de vuelta dije, cada loco con su tema. Ahora, la forma de interpretación, la forma de aplicación del Rabino Arush de las enseñanzas del Rebbe Nachman de Breslov es muy particular. Y yo no necesariamente, digamos, vivo de esa manera, pienso de esa manera, y conozco otros Breslovers, otros seguidores de Breslov, que no están de acuerdo tampoco con la aplicación, la explicación, la interpretación de Rabino Arush. Es una interpretación muy particular, muy simplista. De hecho, entre paréntesis, el hasidismo Breslov, como está escrito en los escritos básicamente que plantean las ideas del Rebbe Nachman, es bastante complejo y es bastante lleno, digamos, pleno de ideas complejas de la mística judía, y no necesariamente es algo tan simple como decir somos todos felices, vamos a bailar y ya está, y la alegría y otra cosa. ¿Ok? Esa es una forma de verlo, pero extremadamente simplista. Extremadamente simplista. De hecho, la imagen clásica de los Hasidim en Breslov con la kipá blanca, con un pomponcito y bailando en la calle de Israel y cantando, etc., no son todos así. Es una escuela
de comprensión y de aplicación, interpretación de las enseñanzas de Breslov. Lo mismo, dicho todo esto, espero que haya quedado claro, Dios libre y guarde, no estoy en contra de Breslov y simplemente no comparto la interpretación y aplicación que lleva el rabino Arush, que no dudo de él, porque sabe kilos y kilos más que yo. No estoy diciendo, no sabe nada, yo sí. No, para nada. No me estoy dando ni siquiera de un par de él, ni cerca de él, ni de los talones de él. Ahora, su interpretación y su aplicación de las enseñanzas de Rebbe Nachman de Breslov, para mí, es extremadamente simplista. Algo que no es simple, lo rebajas, como agarrar un buen vino, que son las enseñanzas del Rebbe Nachman de Breslov, y mezclarle tanto agua y tanta soda y qué sé yo, y que quedó alguna bebida que ya ni alcohol tiene. Pero bueno, la gente lo llama vino, y bueno, de algún lugar salió del vino, sí, alguna vez era vino, pero no es realmente la cosa. Dicho esto, que de vuelta espero que haya quedado claro, lo mismo se aplica a otras cosas. Yo me considero un seguidor de Chabad, del Rebbe, de Lubavitch, de los Rebbeim anteriores de Lubavitch, del Alter Rebbe, el Mittler Rebbe, bueno, todos los Rebbeim de Lubavitch. Ahora, yo, personalmente, Tuvia, soy la imagen de Chabad. Bueno, no sé. Es totalmente cuestionable eso. Totalmente cuestionable. ¿Quién de nosotros puede venir acá, levantar la mano y decir, yo soy, para tomar un ejemplo, a pesar de que no es lo mismo, pero no importa, un ejemplo. Yo soy el ciudadano argentino por excelencia. Mírenme a mí y van a ver lo bueno que es un argentino. Yo soy un ciudadano chileno por excelencia. Mírenme a mí y van a ver la crema de la crema de Chile. Yo soy un ciudadano colombiano por excelencia. Mírenme a mí y van a ver lo bello y lo increíble que son los ciudadanos colombianos. Bueno, no sé, cada uno de nosotros tenemos cosas buenas y cosas que no son tan buenas. Es normal, somos seres humanos. Entonces, ¿quién puede venir a decir, yo soy la imagen de Chabad? Mírenme a mí. Como yo hablo un Chabadnik. Como yo pienso un Chabadnik. Yo soy Tuvia, tengo montones de limitaciones, montones de cuestiones que están bien, montones de cuestiones que no están bien. Bueno, yo sigo las enseñanzas del Rebbe de Chabad e intento ser lo más transparente posible para transmitir, como yo entiendo, las enseñanzas del Rebbe de Chabad, etc. Pero, ¿hay mejores? Claro que sí. Hay peores también, pero no soy la imagen de Chabad. Dicho esto, un detalle más. Y ahora empezamos con la clase. Un detalle más. Rabbi Shimon ben Yochai, otro lo conoce como Rabbi Shimon bar Yochai, como sea, es la misma persona, fue el autor del Zohar. El Zohar es un libro de mística judía, uno de los principales, no es el único, pero es uno de los principales. Y un expositor, el Rabbi Shimon, un expositor pleno y absoluto de lo que es Toira, la Torá, las enseñanzas de la parte revelada de la Torá. En la Mishnah aparece montones de veces Rabbi Shimon, y cada vez que aparece Rabbi Shimon ben Yochai, había otro Rabbi Shimon ben Nesanel, pero no importa. Rabbi Shimon era una imagen de Torá por excelencia. Hay lugares en el Zohar, en su libro de mística judía, donde Rabbi Shimon dice, en arameo dice, Ana Simono be'almo. Yo soy una imagen de Dios. Y él dice también, ¿cómo es el rostro? Man pnei Odin, ¿cómo es el rostro del Señor, de Dios? Dorashbi, soy yo. ¿Querés verlo a Dios? Mírame a mí. Esto es lo que solía decir Rabbi Shimon. ¿Quién de nosotros puede venir y decir, hey, ¿querés verlo a Dios? Mirá, es pelado y barbudo igual que yo. O, que en realidad lo que significa no es que Dios sea pelado o no sea pelado, sino que lo que quiere decir es, soy una plena imagen de Dios, en términos de que me comporto como Él se comporta, y lo emulo en todos los aspectos, soy perfecto, etc. ¿Quién de nosotros puede levantar la mano y decir una cosa así? Yo me imagino que nadie. Rabbi Shimon ben Yochai, él estaba en ese nivel. Y por eso cuando él decía estas cosas no era arrogancia, soberbia, como decir yo soy Dios, o soy como Dios. No era una soberbia, porque cuando algo es emes, cuando algo es verdad, y una persona simplemente lo está expresando, no es necesariamente soberbia. Pero bueno, con todo esto quiero decir que, de vuelta, cada idea está bañada, está teñida por quien transmite esa idea, y por cómo transmite esa idea, y por cómo interpreta esa idea que transmite.
Entonces la misma idea la puedo decir yo y va a tener un significado. Y cuando la misma idea la dice otra persona, tiene otro significado, otro contexto, otros detalles, otros ejemplos. Es la misma idea, el núcleo quizás es el mismo, pero al ser transmitido por diferentes personas, toma otra dimensión. Toma otra dimensión. Con esto espero que haya sido claro. Esto es lo que yo quise decir la clase pasada sobre el tema Breslav. Con esto, digamos, cerramos el tema y avanzamos. Estamos estudiando Emuna, fe, y Bitochen, confianza en Dios. La clase pasada hablamos ampliamente sobre el concepto de Ben Noach, Bnei Noach y Israel, y el pueblo de Israel, en términos de la Neshama, el alma divina, que es una porción de Dios en lo alto, literalmente, así está escrito en los Farim, en los libros, en el Tanya, en el capítulo 2, y el rol de Bnei Noach, el rol del pueblo de Israel. Ok, hablamos ampliamente de estas cuestiones, y hablamos ampliamente del nombre Elohim, el nombre Havaye, y si hay alguna cosa que nos queda claro, lo puedo explicar nuevamente, pero yo creo, mediante que quedó claro el asunto. Y la idea de hoy es avanzar un poquitito en términos de profundidad, a pesar de que la clase pasada también, Dios mediante, fue profunda también en términos de entender los nombres de Dios, qué es un nombre, etc. Hoy vamos a avanzar un poquito en términos de profundidad y después vamos a pasar a Bitochen, a confianza en Dios, que no es lo mismo que Emuna, en hebreo, fe en Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Son dos cosas diferentes. Pero primero, de vuelta, un poquito más de profundidad. En los escritos de la mística judía se explica que el alma tiene una estructura. Y si bien no vamos a estudiar toda la estructura del alma, por lo menos estudiar un concepto, una idea en la estructura del alma. Nuestros sabios explican que el alma tiene 5 niveles, que cada nivel tiene su nombre específico que expresa a qué se refiere ese nivel. No vamos a estudiar todos los niveles y todas las formas y todos los detalles porque nos llevaría muchísimo tiempo y no hace a la cuestión. En resumen, los 5 niveles del alma son Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Ejida. Son 5 nombres. Nefesh, todos quieren decir alma, así que no, la traducción se nos queda corta, el español se nos queda corto en ese sentido. Pero el punto es que Nefesh es lo más básico, lo más bajo, digamos, que es las funciones fisiológicas de la persona, etc. Ruach, literalmente se traduce en general como aliento, como espíritu, tiene que ver más con lo emocional. Neshama tiene que ver con parte de lo intelectual. Haya tiene que ver también con otra parte de lo intelectual. Para aquellos que estudiaron, que saben, no voy a explicar el detalle. Neshama tiene que ver con Bina, Bina quiere decir entendimiento. Y Haya tiene que ver con Jochma, con sabiduría. Pero lo dejamos ahí entre paréntesis para el que ya estudió un poco más. Y avanzamos. Nefesh, Ruach, Neshama, ya explicamos. Haya, ya explicamos. De vuelta, Neshama y Haya son cuestiones intelectuales. Entendimiento y sabiduría. Y pasamos a Yehida. La traducción de la palabra Yehida, que es el nivel más profundo del alma, la traducción literal es única. Yehida significa única. Tanto el pueblo de Israel como Bnei Noach tienen Yehida Shebenefesh. Tienen este nivel que se llama lo más profundo, digamos, del alma. En ambos casos está. ¿Por qué? Porque esta es la estructura del alma, la estructura de todas las almas. El hombre fue hecho, el ser humano fue hecho a imagen de Dios. Esta es la estructura que Dios mismo plantea en su creación. Entonces todos los seres humanos tenemos Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Yehida, que se expresan en diferentes maneras, que ingresan, por así decir, en el ser humano en diferentes momentos y diferentes etapas. No voy a entrar en los detalles, eso está ampliamente explicado en Shara Gilgulim, el portal de la reencarnación. No vamos a hablar de reencarnación hoy. Dejemos todo esto de lado porque nos vamos a ir por las ramas, por las tangentes y vamos a perder el enfoque. Tantos judíos como no judíos tenemos Yehida Shebenefesh. ¿Qué representa este nivel de única? Este nivel que se llama Yehida, tan profundo y tan elevado. ¿Qué es lo que representa este nivel? Este nivel representa la fuerza, el núcleo y la fuerza esencial del alma que trasciende totalmente lo intelectual. Dijimos anteriormente que Haya
que Neshama y Haya, esos dos niveles del alma, tienen que ver con lo intelectual, entendimiento, sabiduría, las cuestiones racionales en el ser humano. Pero Yehida tiene que ver con aquello que trasciende por completo la razón. Es la fuerza de ser de la persona, el yo, por así decir. No visto en forma de egocentrismo o de egoísmo, no estoy hablando de esto. Pero todo ser humano se siente a sí mismo, por lo menos los seres humanos santos, quiero decir sanos, los seres humanos sanos, nos sentimos a nosotros mismos. Yo existo, necesito comer, necesito dormir, necesito, las cosas que uno normalmente necesita, no porque es egoísta, porque necesito vivir. Esta es la motivación más básica y más profunda en el ser humano, es ser. Déjenme ser, déjenme hablar, déjenme dar una clase, déjenme vivir, respirar. Quiero ser, nada más. No para pisar a los demás, no para quitarle espacio a los demás, simplemente ser. Yo, ser. Esto se llama Yehida Shebenefesh y trasciende totalmente lo racional. No es algo que uno piensa y dice, bueno, por cuánto, esto, lo otro, entonces yo estoy acá. No, es algo que simplemente soy. Soy. Esto es Yehida Shebenefesh. Pero en el pueblo de Israel se expresa Yehida Shebenefesh de una manera y en Bnei Noach se expresa de otra manera. Y de aquí, esto es mi humilde opinión, esto que voy a compartir ahora en un ratito, no lo vi escrito así en ningún lado, esto es mi interpretación, mi forma de entenderlo. El concepto de que tanto el pueblo de Israel como Bnei Noach tienen Yehida Shebenefesh, tienen esta parte del alma, esto está así en los discursos hasídicos, esto sí está expresado, explicado, etc. Y esto que estoy explicando de que esta parte del alma trasciende lo racional, etc., también está en los discursos hasídicos, lo que voy a explicar después. Entonces, el qué hacemos con eso no lo vi en los discursos. Esto es mi forma de entenderlo, mi interpretación. En el pueblo de Israel, Yehida Shebenefesh, en un judío sano, es decir, que está conectado consigo mismo, que quiere estar conectado con Dios, Yehida Shebenefesh se expresa justamente siendo única, una fuerza, un poder interior, un anhelo muy profundo interior por vincularse y conectarse con Dios. Por eso Yehida es única. Es una fuerza única en el interior, cuyo único deseo es estar conectado al único, a Dios. Esto es Yehida Shebenefesh en el judío. Pero en Bnei Noach, y de hecho en el alma animal del judío también, que no voy a explicar ahora qué significan los detalles del alma animal, no es el momento, pero en Bnei Noach, esta fuerza interior de Yehida Shebenefesh en Bnei Noach no es única, no busca necesariamente estar conectado con el único, sino que existe una multiplicidad en su interior, porque está más relacionado, como dijimos en la clase pasada, con el nombre Elohim. El nombre Elohim es la naturaleza. El nombre Elohim en sí, la palabra Elohim significa jueces en plural, está relacionado con la multiplicidad, con la pluralidad, y por lo tanto lo que busca el núcleo más básico y más esencial del alma, la fuerza irracional, suprarracional del alma en Bnei Noach es el mundo material, Elohim. La sensación de que existe un mundo, de que hay multiplicidad, de que hay diferentes cuestiones, y busca aprovechar esas cuestiones, busca vivir del mundo material, busca disfrutar del mundo material, busca la multiplicidad. Entonces, Bekitsur, en resumen, ¿qué es lo que acabo de decir? Lo que acabo de decir es, todos los seres humanos tenemos un núcleo en el alma. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Todos los seres humanos tenemos Yehida Shebenefesh, una fuerza suprarracional en nuestro interior. Solo que se expresa esa fuerza suprarracional de diferentes maneras en los judíos y de diferentes maneras en Bnei Noach. Por esto vemos, de esto se desprende también, esto es mi humilde interpretación como yo dije antes, de esto se desprende también que al pueblo de Israel Dios le dijo, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dios dijo, escucha Israel, Dios es uno, Dios el Señor es uno. Hay una unicidad en el interior y una búsqueda de la unicidad en el interior de cada judío por vincular su propia unicidad suprarracional, Yehida Shebenefesh, con la unicidad de Dios. Pero en Bnei Noach, si bien hay una prohibición de idolatría, no pueden hacer idolatría, está prohibido, pero no necesariamente tienen prohibido lo que se llama shituf. Shituf significa, esto es algo técnico, shituf significa asociar. No tienen prohibido legalmente, Bnei Noach, legalmente quiere decir para la Torá,
pensar que Dios tiene socios en quienes Dios mismo delega ciertas tareas. Y este pensamiento llevaría a que un Ben Noyaj pida, rece, alabe, etc., a algo diferente a Dios. Esto no está 100% prohibido, pero el Rebbe mismo explica en otros lugares, en varios lugares, el Rebbe explica que no es que está, al no estar prohibido, entonces está bien. Bnei Noyaj, vayan a rezarle a esto, vayan a rezarle a lo otro, porque Dios delegó su fuerza y su energía en las estrellas, en las constelaciones. No, de ninguna manera. Bnei Noyaj están vinculados con la multiplicidad del mundo, pero Dios no quiere que los sirvan a otra cosa excepto a Él, sino que quiere que solamente se los sirva a Él. Y Dios propone al Ben Noyaj un desafío extremadamente fuerte, extremadamente grande, muy difícil. No te prohíbo que hagas esto, pero no me gusta que lo hagas. No está prohibido, pero no me gusta. Y si lo haces, te lo voy a cobrar. Y te puse, por así decir, una piedra en el camino y te di la capacidad para saltear esa piedra del camino, porque cada uno tiene, porque Dios, todos los desafíos que Dios nos pone podemos superarlos. Si no, Dios sería cruel, nos pondría desafíos que no podemos superar, nos está mandando al muere, como quien dice. Entonces todos los desafíos que Dios nos presenta los podemos superar, todas las pruebas que Dios nos presenta las podemos superar, pero son difíciles. Entonces, resumen. Yo dije que íbamos a ir un poquitito más profundo. Vamos a ver si puedo resumir esto en términos más sencillos. Todos los seres humanos tenemos una esencia. En los judíos esa esencia anhela y busca unicidad. En el Bnei Noyaj esa esencia no busca unicidad, multiplicidad busca. Esto está directamente relacionado a todo lo que estudiamos en la clase pasada sobre la relación del pueblo de Israel con el Shema Valle, con el nombre de Dios trascendental, la relación con Bnei Noyaj con el nombre de Elohim, multiplicidad, naturaleza. Y es un desafío muy grande para Bnei Noyaj levantarse, por así decir, elevarse por sobre esa limitación de la naturaleza, de multiplicidad, y vincularse con un Dios único. Es un desafío. Por eso no es tan fácil ser Ben Noyaj. La gente a veces dice, bueno, yo quiero ser judío. ¿Y sabés de qué se trata ser judío? ¿Sabés las mitzvot, los preceptos que tienen que cumplir, las leyes que hay que seguir, etcétera? No es necesariamente fácil, quiero decir. Es algo sencillo. Entonces el rabino me está mandando a ser Ben Noyaj, que supuestamente es más fácil. ¿Sabes qué? Tampoco es fácil. Tampoco es sencillo. Ser honesto, nunca mentir, no engañar, no irse tras la idolatría, no irse tras el shituf tampoco, tras la sociedad, que Dios tiene socios, etcétera. Y por si no se entiende, porque no soy suficientemente claro, por si no se entiende, toda la idea de Jesús es un shituf. Es una asociación. Dios tiene un socio. Llámalo el hijo, llámalo el socio, llámalo como quieras. No me importa. Es un socio. Para Bnei Noyaj está prohibido. Según la halajá, la ley judía, no necesariamente está prohibido. ¿Pero esto es lo que Dios quiere? No, con seguridad que no. Entre paréntesis, dentro del paréntesis, muchos cristianos lo toman como una idolatría, como un Dios. Ahí ya es otra historia. Si vamos a decir que es un Dios y tiene el poder de Dios, chao, eso se llama idolatría, está prohibido para todos. Para Bnei Noyaj y para judíos. Pero si no vamos a decir que es un Dios, vamos a decir que es un socio de Dios. El hijo, el primo, el amigo, el abuelo, ponle el nombre que quieras. No es Dios, es un socio de Dios. Eso se llama shituf, sociedad. Y en ese caso, podemos discutir si está prohibido o no para Bnei Noyaj. De vuelta. Mi humilde opinión es, no está prohibido, pero no es el comportamiento que Dios quiere y de hecho lo va a cobrar Dios a ese comportamiento. Lo va a castigar Dios a ese comportamiento. Bien, esto es la esencia, digamos, de todo lo que hablamos en la clase pasada sobre emuna, sobre fe. ¿Por qué es la fe, volviendo a la clase pasada, por qué es la fe del pueblo de Israel en el Shema Valle, en el nombre de Valle trascendental? Porque en su esencia, en su núcleo, su alma busca esa trascendencia, vive en el nivel de esa trascendencia por sobre la naturaleza. ¿Por qué es la fe de Bnei Noyaj relacionada a lo material y al mundo
físico y a la naturaleza el nombre Elohim, porque su esencia hay una multiplicidad, una búsqueda de multiplicidad. Ahora, ¿puede un Ben Noach superar esa búsqueda? O sea, buscar algo más elevado, claro que sí, por eso estamos acá. Claro que sí. Claro que sí. ¿Puede convertirse al judaísmo? Sí, también lo puede hacer. También existe la conversión, hay todo un sistema, un método, etc. ¿Es lo que debería buscar todo Ben Noach? No. Para nada. No necesariamente. Para nada. Y no es que uno dice, bueno, entonces me trajiste una solución sencilla, me mandaste con 7 mitzvot, con sus ramificaciones, y no me dejas hacer todo lo que quiero hacer como judío, como no judío, etc. No, señor. No, señor. Ojalá uno pueda ser un buen Ben Noach, una buena Bas Noach, hijo de Noach, hija de Noach. Ojalá podamos comportarnos realmente como corresponde y como Dios espera de nosotros. Y si después vas a querer convertirte, ok, anda a buscar un rabino donde vos vivís y charla con el rabino. Y ahí ves. Pero lo principal no es buscar una conversión. Lo principal es buscar vincularse a Dios, conectarse con Él, según como Dios creó a cada uno de nosotros. Eso es lo principal. Con las fuerzas y las energías y las capacidades que Dios dio a cada uno de nosotros, cómo nos superamos, cómo nos salimos de nuestra propia limitación, de nuestra propia naturaleza, trascendemos eso y nos conectamos a Dios. Esta es la búsqueda de todo ser humano. ¿En qué vaso que existe esta búsqueda en todo ser humano? Como ya expliqué en alguna otra clase, no me acuerdo si la clase pasada también o no. Cuando Dios crea en el segundo día de la creación, Dios separa entre los cielos de arriba y los cielos de abajo, y el Zohar explica que las aguas, las criaturas que quedaron en el mundo inferior aquí abajo, se quejaron a Dios y querían estar frente a Dios también. Es decir, hay un anhelo intrínseco en toda la creación, sin excepción, de retornar a Dios. Y esto incluye a judíos y no judíos. Porque en ese momento de la creación, en el segundo día de la creación, ni siquiera había seres humanos. No había ni judíos ni no judíos. Esto es algo intrínseco, básico en la creación, la búsqueda del anhelo de vincularse con Dios, de trascender nuestras propias limitaciones. Esto es lo que quedó pendiente, digamos, de la clase pasada, de Emuna, sobre fe. Esto es el núcleo, digamos, técnico, extremadamente técnico y teórico, de por qué la fe de judíos está conectada con el nombre Abaye y la fe de Bnei Noach está conectada con el nombre Elohim. Tiene que ver con la esencia misma de cada uno de nosotros. Dicho todo esto, por lo menos vamos a comenzar el tema y seguimos la clase que viene, pero vamos a empezar la idea, los conceptos. Estudiamos hasta acá entonces Emuná, fe. Vamos a empezar a estudiar Bitajoin, confianza en Dios. ¿Cuál es la diferencia básica, bien básica, entre fe y confianza? Yo planteo la idea y Dios mediante con el tiempo la vamos a ir desarrollando y entendiendo y viendo incluso en los versículos, en las ideas, en las historias de la Torá, este mismo concepto. Emuna, fe, es algo irracional, como ya estudiamos, y básicamente lo que quiere decir es, Dios es todopoderoso, Él puede hacer lo que quiera. Entonces yo tengo fe en que Dios va a hacer lo que yo necesite. Una salvación o una ayuda, lo que sea que uno necesite. Uno tiene fe en que esto va a funcionar. Y en base a todo lo que yo expliqué en la clase anterior y en esta clase, es algo que está grabado en el interior de cada uno. Es algo que viene de fábrica, por así decir. Hay que desarrollarlo, hay que nutrirlo, hay que expresarlo. Ok. Hay gente que lo tiene más oculto, gente que lo tiene más a flor de piel. Está bien eso. Pero no deja de ser algo que está en el interior de cada uno de nosotros. Viene literalmente con nosotros, dentro del alma que Dios sopla en nuestro interior. Ese anhelo, como ya expliqué, de conectarse con Dios. Esa fe de que Dios está. No lo veo, no lo entiendo, pero Él está. Él está. Esto es emuna, fe. Bitajoin, confianza, es otra cosa. Confianza en Dios, esta es la definición de Bitajoin y vamos a ir explicándolo. Confianza en Dios
La definición, el núcleo básica es: yo estoy absolutamente tranquilo. Menujas hanefesh se llama en hebreo. Tranquilidad del alma. Estoy totalmente tranquilo. Porque Dios, tanto sea que me lo merezco o que no me lo merezco, va a hacer lo que yo necesito. Lo bueno para mí. Paréntesis. No necesariamente lo que yo quiero es lo que realmente es bueno para mí. Porque yo puedo querer comer 250 kilos de caramelo y bueno, no es bueno para ningún ser humano comer una cosa así. Pero es rico y es dulce. Bueno, está bien. Vos podés querer todo lo que quieras, pero claramente cualquier adulto va a saber que no es bueno comer tantos caramelos y los dientes, y etcétera, etcétera. Entonces, no necesariamente todo lo que queremos, todo lo que le pedimos a Dios es realmente bueno para nosotros. A veces la gente se queja, y yo le pedí tanto tiempo esto, y le pedí lo otro, y no me responde, y no me esto. ¿Y quién te dice que, más allá de si te lo mereces o no te lo mereces, esto es otra cuestión, y sobre esto toca Bitochen, como estoy explicando, paciencia, más allá de si te lo mereces o no te lo mereces, ¿quién dice que esto es bueno para vos? Y si Dios te lo da, puede ser que sea un desastre tu vida. Se ve en Argentina, por lo menos me imagino que en muchos lugares también, gente de recursos económicos muy bajos y recursos, lamentablemente, intelectuales muy bajos, y el tipo o la tipa se ganaron la lotería. Y de repente tienen una fortuna que a un trabajador común y corriente le llevaría varias vidas juntar. Y no sabe qué hacer con tanto dinero. Y termina malgastándolo, y termina haciendo cualquier cosa. Esto se ve muchas veces también. Hoy en día quizás es un poco diferente por cómo el mundo funciona, la información, etc. Pero los clásicos jugadores de fútbol, los de antes, ¿sí? Los de antes, hace muchos años, 50 años atrás, 60 años atrás, que eran gente prácticamente sin educación. Había otros con educación, pero hay algunos ejemplos, Garrincha en Brasil, qué sé yo, eran gente sin educación, que eran genios de lo que hacían, eran fantásticos, simplemente era fantástico. Y hoy en día hubiesen valido millones y millones y millones de dólares, estarían peleándose entre Italia, España e Inglaterra a ver quién se lo lleva a este tipo. ¿Y cuánto pagan por este tipo? Y Francia ahora también, qué sé yo. ¿Cuánto van a pagar por este tipo? Y los tipos ganaron en su momento, en su época, un montón de dinero y terminaron pobres. Murieron en la pobreza total. En la pobreza total, borrachos, drogadictos, en la pobreza total. ¿Cómo puede ser? Tenías, por así decir, las puertas del mundo abiertas. Podías hacer lo que quieras, comprar lo que quieras. Pero no les daba... No eran capaces de procesar tanto dinero que de repente empezaron a tener, simplemente por jugar bien a la pelota o por ganarse la lotería. Entonces no necesariamente lo que uno quiere es lo que Dios juzga que uno debe tener. Entonces uno puede pedir, claro que sí, hay que pedir, y es parte en realidad interesante. El Rebbe dice que para Bnei Noyaj la oración, el rezo, la petición a Dios es parte de la mitzvah de fe en Dios. No encontramos entre las leyes de Bnei Noyaj una obligación de rezar. Para el pueblo de Israel, para el judío, el Rambam Maimónides dice que la obligación de rezar es de un versículo, servirlo a Dios con todo el corazón. Y el Rambam dice incluso todos los días, es una novedad que el Rambam trae, no importa, todos los días es una mitzvah, es un precepto rezarle a Dios, servirlo a Él, desarrollar amor a Dios, temor a Dios en el corazón, etc., con el rezo, la oración. Pero para Bnei Noyaj no encontramos lo mismo. El Rebbe dice que sí, efectivamente también. Y como parte de la mitzvah de emuna, de fe en Dios. Entonces, volviendo un poquitito para atrás. La fe es algo que está en el interior de cada uno de nosotros, podemos trabajar para desarrollar la fe, pero venimos con fe de fábrica. Bitajon no. Bitajon, confianza, es un trabajo, como vamos a estudiar, esta clase no, la que viene, Dios mediante, pero es un trabajo que cada uno tiene que hacer para apoyarse en Dios, para echar las cargas que uno tiene en Dios. Mi mochila, carga la voz, y es una tarea, es un trabajo, y a veces es arduo, no es fácil. Después vamos a ver en qué consiste ese trabajo, Dios mediante la clase que viene, pero es echar el peso de uno en Dios y estar 100% tranquilo.
Una persona que realmente confía en Dios está realmente tranquila de que Dios va a hacer el bien para mí, me lo merezca o no me lo merezca. No importa. En este libro que yo mencioné, Joibes Alevoves, Los deberes del corazón, él explica por qué, esto lo vamos a estudiar Dios mediante la clase que viene también, las razones de por qué el único en el cual realmente se puede confiar es en Dios. Ni en los que tienen dinero, ni en los que conocen negocios y salud. El único que se puede confiar en Dios es Dios. Y él explica las razones, porque Dios es infinito, Dios puede hacer lo que quiera, Dios en todo momento, nada le impide hacer lo que Él quiera. Okay. Vamos a estudiar los diferentes conceptos que Él trae, son interesantes. Pero esta es la definición de confianza. La tranquilidad de que Dios, ¿sí? El portal de la confianza, ¿sí? De esto estoy hablando. Es una parte del Joibes Alevovis, de los deberes del corazón. Exacto. Es la tranquilidad. Esta es la definición de confianza. La tranquilidad en que Dios va a hacer para mí lo que va a ser realmente bueno para mí. Esto es el concepto de Bitochen.